Buenas noches, iglesia, el Señor los bendiga. En esta noche muy especial, hoy me ven con este micrófono porque estamos tratando de buscar arreglárselo a nuestro pastor, porque de verdad él lo necesita mucho. Entonces estamos buscando probarlo de alguna manera con el fin de que nuestro pastor algún día lo pueda utilizar de una manera correcta. Bueno, la verdad, me tocó el privilegio de predicar la palabra de Dios en esta noche y la verdad es una oportunidad muy especial, porque Dios me ha venido hablando unas cosas muy importantes que no solamente a mí, yo creo que con las prédicas que se han venido dando en la iglesia en los últimos meses y hasta la última prédica de nuestra pastora nos indica que vamos por el camino correcto. Entonces, quiero que me acompañe en unos momentos, vamos a orarle al Señor. Sé que usted ha adorado, ha ministrado y ha orado, pero vamos a colocarle este tiempo a nuestro Dios en sus manos. Amado Padre Celestial, tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque nos tienes con vida, Señor, y nos das la oportunidad de dirigirnos a ti, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, con todo nuestro corazón por tu fidelidad y por tu misericordia. Señor, en este momento yo quiero colocarte en mi corazón y el corazón de cada hermano que decidió sacar este tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra. Yo te pido, Señor, por favor, hoy respóndele, Señor. Ellos vienen con una necesidad de respuesta. Ellos vienen buscando dirección, Señor. Por favor, satisface ese deseo que ellos tienen, Señor, de buscar tu palabra, de querer escuchar de esa respuesta, Señor, que están buscando hace mucho tiempo, Señor. Que esta sea una etapa más en su vida, Señor, y que tú le puedas hablar en esta noche, Señor. Abre sus ojos espirituales, Señor, y permite que ellos puedan entender la palabra conforme a lo que tú quieres en su corazón, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les comentaba, una serie de mensajes que se han venido hablando hace poco en la iglesia, y sobre todo ese último que nosotros tuvimos con nuestra pastora el miércoles pasado. No sé si algunos pudieron estar. El miércoles pasado nuestra pastora nos estuvo recordando cuál es esa oración eficaz. A veces nosotros nos damos por entendido de esas cosas porque pensamos, porque tenemos demasiado tiempo en el Señor, creemos que todo no lo sabemos. Entonces nos dimos cuenta de una forma magistral como nuestra pastora nos enseñó cuál es esa oración eficaz. Y creo que el Señor nos ha estado moviendo en ese sentido, porque Dios hoy trae un tema que de verdad yo creo que desde el cristiano que comienza a conocer al Señor hasta el que tiene más años en el cristianismo, muchas veces nos hacemos la pregunta si nosotros estamos en la voluntad perfecta del Señor. Si todo lo que hacemos está en la voluntad perfecta del Señor. Hoy yo quiero hablarle de 6 cosas o 6 formas sencillas y prácticas de estar en la presencia de Dios. Mire, nosotros a veces nos preocupamos de verdad por conocer esa voluntad, por decirlo de una manera, esa voluntad no revelada de Dios a nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno está comenzando, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿Cuál va a ser mi carrera? ¿Será que estoy en el trabajo correcto? Nos preocupamos nosotros por eso, pero nosotros no sabemos, o de pronto no hemos investigado, que hay una voluntad revelada de Dios que nos muestra en su palabra que si nosotros no somos capaces de practicar esa voluntad revelada de Dios, ¿cómo vamos a poder reconocer esa voluntad no revelada de Él? Entonces yo quiero traerles de una manera práctica, de verdad, clara, 6 formas sencillas de cómo estar en la voluntad de Dios. Y mire, hay una garantía en eso, de que si hacemos esas 6 cosas, estaremos siempre en la voluntad de Dios. Usted no deberá dudarlo por nada, por ningún momento, de estar en la voluntad del Señor. Quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 5,
versículo 15. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Si ya lo tienen, acompáñenme a leerlo. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, hay una cosa que nosotros debemos tener claro aquí. El Señor en ese versículo no nos está diciendo a nosotros que logremos entender la voluntad del Señor. Nos está diciendo claramente que seamos entendidos. Cuando utiliza la palabra entendido, son de cosas que nosotros ya conocemos. Cuando conocemos, si no practicamos sencillamente eso, no estamos en la voluntad del Señor. Entonces el Señor quiere de verdad con todo el corazón que nosotros practiquemos su voluntad. ¿Y por qué es tan importante eso? Es tan importante que el Señor nos dijo en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es solamente llamarle Señor o decirle Señor a nuestro Señor. Si no practicamos esa voluntad revelada de Dios, es difícil que entremos en el reino de los cielos. Otro ejemplo que nosotros podemos ver en el libro de los Colosenses, Pablo insiste mucho en que le sea revelada la voluntad perfecta de Dios. Si ellos insisten tanto en que la voluntad de Dios sea revelada en nuestra vida, es porque debe ser muy importante que nosotros la sepamos. Y yo diría que esa es una de las cosas que más nos aterran a nosotros, porque ¿quién no le gustaría saber si está en la voluntad perfecta de Dios? Si estamos haciendo las cosas correctas en nuestra vida. Como les dije, vamos a compartir seis formas sencillas y claras de cuál es la voluntad perfecta para nuestra vida. Porque si no hacemos esa voluntad perfecta que conocemos de Dios, mucho menos vamos a poder hacer la que desconocemos. Vamos a comenzar con el primer punto. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 3. Quiero que esté muy atento porque de verdad es una forma muy práctica de lo que el Señor nos está hablando aquí en esta parte. Marcos capítulo 3, versículo 20. Ahí viene básicamente, colocándolo en contexto, cuando ya comienza el ministerio de nuestro Señor Jesús y se mete de lleno a predicar la palabra y a hacer sanidades en el pueblo. Y comienza así: y se le agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún comían, ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que estaba fuera de él. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belzebú, y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola. Quiero que terminemos en el 35, en el versículo 31. Dice: viendo después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Quiero que nos coloquemos un poco en contexto en lo que estaba pasando. ¿Para qué? Jesús en ese momento está cansado, comienza su ministerio realmente de lleno. Y una de las cosas o de los rumores que comienza a pasar en la vida es que comienzan a decir que Él está fuera de sí, está loco sencillamente porque trabaja demasiado y ni siquiera le presta atención a su cuerpo porque ni siquiera tenía tiempo para comer. ¿Qué pasa con ese rumor? Ese rumor comienza a llegar al oído de su madre y de sus hermanos, que salen a buscarlo porque sencillamente tienen que ayudar a su hermano porque piensan que está loco. Cuando llegan ellos a buscarlos, el Señor se encuentra rodeado con muchas personas hablándole en la palabra de Dios, hablándole acerca del reino de Dios. Y lo que vemos es que hay una gran confianza. Los hermanos y la madre dicen: llámame a Jesús porque nosotros venimos a buscarlo. Enseguida el Señor Jesús le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquel que oye y que busca la perfecta voluntad de Dios. Mire, el primer punto nosotros lo podemos recibir o quiero colocar solo de esta manera tan sencilla. Es la voluntad de Dios que usted y yo nos sentemos a los pies de Dios para escuchar su palabra. Mire, darle un tiempo exclusivo a Jesús para que te hable a sola es la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Yo sé que posiblemente esto está muy masticado en nuestra vida porque posiblemente en cada prédica nos hablan a nosotros de los mismos. Y en eso es lo que yo quiero caer y reiterar. Si nosotros no somos prácticos en ese punto tan sencillo, en sacarle un tiempo para buscar al Señor con nuestro corazón todas las mañanas, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros definitivamente, si no le sacamos el tiempo a nuestro Señor a buscar la palabra del Señor, sencillamente vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. Pero usted me dirá: mi hermano, eso puede ser muy fácil para los pastores, para las personas que trabajan en la iglesia, que le dedican tiempo a esto, pero nosotros que tenemos empresas, tenemos que llevar a los niños al colegio, nos tenemos que levantar temprano, ¿cómo yo voy a sacar tiempo para dedicarle al Señor como usted me está preguntando o como usted me está diciendo? Mire, si nosotros no sacamos tiempo para adorar al Señor cada mañana, sencillamente hay una cosa que debemos tenerla clara: si no lo hacemos, estamos fuera de la voluntad del Señor. Mire, nosotros le sacamos a veces tantas cosas, a tantas cosas le sacamos tiempo, sencillamente como por ejemplo, ¿cómo va el proceso de paz? Le sacamos tiempo a esa noticia, que no estoy diciendo de que sea malo que le prestemos atención. Le sacamos tiempo a la reforma tributaria, a lo que se está estudiando, toda esa serie de impuestos que vienen y todos los problemas que a nosotros se nos presentan diariamente. Le sacamos tiempo a eso, pero no le sacamos tiempo a la persona que nos puede ayudar a encontrar solución a esos problemas que a nosotros se nos presentan. Esa es una voluntad de Dios revelada, que nosotros le busquemos y le adoremos a Él. Pero mire, nosotros a veces cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es exclamarle al Señor: Dios, ¿por qué no me ayudas, Señor? ¿Por qué no mandas tu poder y me ayudas en esta dificultad, en este problema que tengo, en esta enfermedad? Señor, ayúdame. Y no nos damos cuenta que para que la manifestación de Dios se revele a nuestra vida, tiene que existir un proceso en nuestra vida. Y ese proceso comienza con la información que nosotros recibimos en la mañana, al momento que nosotros decidimos buscar al Señor. Después que nosotros recibimos esa información de Dios, entonces viene un siguiente paso, que viene siendo la meditación en esa palabra que el Señor nos está dando. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, pasa al siguiente paso, que es la iluminación. Nos viene a nuestra mente sencillamente
¿para qué el Señor nos está hablando eso a nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con esa palabra que nosotros decidimos buscar en la mañana? Y después de la iluminación viene la acción en nuestra vida. La acción es, ¿para qué Dios quiere que yo aprenda eso? ¿Qué me quiere enseñar Dios con eso? ¿Y qué quiere que yo practique en eso? Después que yo cumpla ese proceso, ahí sí yo le puedo pedir al Señor con toda la certeza: Señor, manifiéstate en el problema que estoy teniendo en mi vida. Pero nosotros solamente queremos es la manifestación de Dios. Señor, ayúdame en este problema. Y el Señor nos está esperando a que nosotros por lo menos comencemos con la palabra de Dios y a escuchar qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces téngalo claro en su corazón. Es la voluntad de Dios que nosotros nos sentemos a los pies del Señor. Y de pronto no ser tan literal de sentarme a los pies del Señor, porque posiblemente no es la misma situación. Pero decídale apartar un tiempo al Señor cada día de su vida para que el Señor le hable a usted a sola. Y yo le aseguro que si cumple esos procesos, usted siempre va a encontrar solución a los problemas. Nosotros muchas veces pensamos que esa Biblia no se aplica a los problemas actuales, pero esa Biblia es más relevante de lo que nosotros pensamos, amados. Y tenemos que tener en cuenta esa claridad dentro de nuestro corazón. El segundo punto que quiero tratar con ustedes se encuentra en el segundo libro de Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Dice así: segunda epístola de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Resumiendo todo lo que nosotros acabamos de leer, el segundo punto se lo voy a colocar de esta manera práctica. Es la voluntad de Dios que hagamos parte de lo que Dios está haciendo a través de las personas. Y específicamente quiero hablar de las personas que nos están guiando a nosotros espiritualmente, nuestros pastores. Es la voluntad del Señor que usted se meta en la visión que Dios le dio a nuestros pastores. No es la voluntad de Dios que usted tenga una visión completamente diferente a la que los pastores tienen para levantar o para llevar el reino de Dios a través de esta iglesia en Santa Marta. Entonces, el segundo punto que tengamos claro es la voluntad del Señor que nosotros nos involucremos en lo que están haciendo las personas aquí en esta iglesia. Mire, aquí en esta iglesia hay personas que son muy serias cuando de hablar y de testificar de Dios se trata. Son personas que vienen muy cumplidas a los servicios, escuchan la palabra de Dios atentamente, cumplen todos los actos religiosos, si se puede llamar así, diezman, ofrendan, siempre están en el servicio y lo hacen todo conforme a la voluntad del Señor. Oran atentamente, es más, tienen manifestaciones divinas de sanidad, hablan en lenguas, pero le falta una cosa muy importante.
que es involucrarse en lo que el Señor está haciendo a través de las personas que nos colocaron a nosotros como cabeza. Vienen, asisten, pero falta involucrarse un poco más. Mire, ¿cómo podemos nosotros involucrarnos más? Sencillamente en lo que el Señor quiere, en el propósito que Él tiene sobre esta iglesia. Mire, es la voluntad de Dios que hagamos parte de lo que Dios está haciendo. ¿De qué manera? Número uno, con su presencia. Es muy importante cuando usted viene cada domingo o cada miércoles, hace parte de aquí del servicio. No solamente es importante para nuestros pastores, sino que Dios ve con agrado eso. No significa de que si usted por algún motivo falla o no puede venir, va a pasar algo, no. Pero es muy importante su presencia cada vez que hay aquí un servicio. Y eso tenemos que tenerlo claro. Número dos, con la participación en el servicio. Mire, yo escuché un testimonio una vez que fui a la iglesia del pastor Satirio dos Santos en Cúcuta. Tuve la oportunidad de escuchar un testimonio de un señor que él era gerente de un banco. Y no era, saben que los bancos ahora tienen diferentes tipos de gerente ahí, gerente operacional, gerente de pyme, gerente. Este señor del que yo le estoy hablando era el gerente de los gerentes. Y él compartía en su testimonio algo muy importante que me impactó. Y dice, yo sirvo toda la semana y decidí cada fin de semana servirle al Señor en lo que Dios me ponga en mi vida. Él dejaba un puesto ejecutivo alto y los sábados y los domingos se transformaba en un servidor de la iglesia. No era un líder de la iglesia, no era un líder de ministerio, no estaba en cabeza en ningún ministerio. Simplemente se sentaba o se colocaba en una puerta a recibir las personas o se colocaba aquí a recibir las ofrendas. Tenía una actitud de servicio y una de las cosas importantes que él decía, ahí es donde yo puedo involucrarme en el servicio, porque si yo me involucro en otras cosas, yo sé que no le voy a cumplir a mi Señor. Y a eso queremos llamarlos. Dios no está pidiendo que usted sea pastor, que no sea líder, que sea líder o que sea cabeza de cualquier tipo de ministerio. Dios lo único que les está pidiendo a ustedes es involúcrese con lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia, de la forma más sencilla. Y usted sabe y yo sabemos que aquí hay ministerio para cualquier tipo de personas. Es la voluntad de Dios que nosotros le sirvamos al Señor. Yo sé que a veces el tiempo es traicionero, pero siempre hay tiempo para servirle a nuestro Señor. Mire, otra forma que nosotros podemos involucrarnos es con las oraciones. Mire, este es un recurso que desafortunadamente nosotros los cristianos no conocemos realmente cuál es el poder grande que hay en la oración. La oración es tan importante que así sea tan pequeñita, ofrece un cambio bien importante en la vida de las personas. Mire, quiero hacer un pequeño paréntesis en este aspecto para hablarle un poco acerca del ministerio que Dios me ha permitido dirigir aproximadamente por 1 año y medio, aquí el grupo de la alabanza. El Señor me ha permitido dirigir ese ministerio con ayuda de Angelito y la verdad es una cosa que quiero decirles con todo amor, que desafortunadamente al grupo de alabanza en muchas ocasiones nos han herido, nos han dado golpes bajos, nos han tomado personas que le sirven al Señor y el diablo se los ha llevado. Desafortunadamente hemos tenido ocasiones en que hay personas que le han fallado a Dios con todo el corazón. Y yo no les puedo decir que ellos sean los ángeles del cielo,
pero son personas que sacan de su tiempo para servirle al Señor. Y hay una cosa muy importante que yo aprendí y que me quedó bien claro. No sé si de pronto se acuerdan, domingos atrás, aquí se presentó una bruja a las 7 de la mañana, se presentó aquí cuando nadie había aquí, se puso aquí en el altar y comenzó a mandar un poco de maldiciones para todas las personas que estaban aquí. Afortunadamente, ese día había mucha gente que se había levantado mucho más temprano que esa persona a orar por todos los que subían aquí. Afortunadamente no pasó realmente nada grave, pero quiero decirle, sus oraciones por el grupo de alabanza, tan pequeña que sea, es muy importante para nosotros. Ellos se enfrentan a situaciones que posiblemente usted ni yo nos damos cuenta. Situaciones espirituales que sencillamente son difíciles para esos jóvenes. Ellos están en una etapa completamente difícil donde nosotros no podemos competir con el mundo. Pero yo quiero decirle con todo el corazón, y esto no lo hago con el fin de reclamarle nada, sino de pedirle por favor, oren por los muchachos de la alabanza. Ellos lo necesitan. Y esa es una forma de nosotros servirles al Señor, de estar en la voluntad del Señor. Usted cuando intercede por un ministerio, por los pastores, por su iglesia, usted está en la voluntad perfecta del Señor. Créame, no está perdiendo su tiempo cuando usted intercede por cada una de esas cosas. Y mire, hay otra cosa bien importante con la que nosotros podemos ser parte de esto, y es con la colaboración. Ahora tenemos el reto bien grande de construir la fachada. La pregunta que nosotros nos debemos hacer: ¿vamos a darle la oportunidad a que los impíos sean bendecidos o nosotros vamos a ser parte de eso? Yo no sé si ustedes han escuchado el testimonio que mucho de este piso fue hecho por un impío, por una persona que no viene a la iglesia, que no conoce de Dios y que sencillamente no va a ninguna iglesia. Eso nos dio la enseñanza a nosotros que Dios va a utilizar a cualquier persona para cumplir su propósito de desarrollar este ministerio grande. La pregunta es: ¿nosotros nos vamos a dejar que se lleven esa bendición de nuestra vida? Hay muchas cosas por hacer. Y hay una cosa muy triste que Dios colocaba en mi corazón cuando hacía esta palabra. Y Él me decía: a muchas personas aquí en la iglesia, yo le he colocado el recurso en sus manos para bendecir la obra. Y ellos saben en su corazón y han entendido que ese dinero era para la obra, pero lo utilizaron para otra cosa diferente. Lo utilizaron para una cosa diferente. Pero déjame decirte también, Dios me dijo algo muy importante. Dijo que aunque hayan perdido esa oportunidad, Dios quiere darle una nueva oportunidad. Y Dios va a colocar nuevos dineros en sus manos para que bendigan la obra que vamos a comenzar allá afuera. De verdad, iglesia, nosotros no alcanzamos a entender que sencillamente por un solo peso Dios lo puede multiplicar por 1000 en nuestra vida. Y a veces nosotros somos tan cerrados en pensar que matemáticamente solamente es lo único que vale. Y las matemáticas para Dios a veces no pegan, aunque Él fue quien las creó. Él puede hacer muchas cosas con el poco recurso que tú des. Lo único que Dios está pidiendo es tu disposición a que si llega ese dinero y lo que llega a tu corazón es para el servicio al Señor, hágalo, mi hermano. Hágalo, porque de verdad va a bendecir su vida. Y no solamente la va a bendecir, usted va a aprender a administrar lo que el Señor le ha dado. Vamos a ir con el tercer punto y vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 6.
Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Efesios capítulo 6, versículo 5 al 8. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Jesucristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Mire, el tercer punto que quiero que tengan claro: ustedes están en la voluntad de Dios cuando trabajan duro y alegremente en el trabajo que tienen actualmente. Mire, conocí un testimonio de uno de los jóvenes de aquí de la iglesia que trabaja en una multinacional. Lo hago público porque él ya lo hizo público y sencillamente aplica mucho a lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Él trabaja en una multinacional, es una persona que decidió serle fiel al Señor. Él está en una posición donde se hacen muchas compras, y donde se hacen muchas compras se pueden hacer todas las cosas torcidas que ustedes quieran. Esa persona decidió nunca hacer nada desviado de la voluntad del Señor. Para sorpresas, hace poco él comentaba en su testimonio que la empresa comenzó a salir de muchas personas que estaban haciendo torcidos, y muchas personas involucraron al hermano sencillamente sin él estar involucrado. Colocaron su cabeza de primero sin él estar involucrado. Las investigaciones arrojaron que todo el que lo estaba culpando eran realmente los culpables, y le dieron una cosa muy importante a ese hermano, que fue que a todos los reunieron en la oficina y le dijeron: a partir de este momento esta persona va a ser la voz de los jefes. Nadie va a hacer nada contrario a lo que él diga. O sea, Dios lo exaltó sencillamente porque él decidió ser fiel. Él decidió trabajar duro en vez de conseguirse unos pesos fáciles sencillamente para tapar un hueco por aquí o tapar un hueco por acá. Mire, algo muy importante es: nosotros estamos en la voluntad del Señor cuando nosotros trabajamos duramente y trabajamos alegremente. Y eso se lo digo a veces porque a nosotros nos gusta a veces renegar del trabajo en lo que estamos. A veces cuando caemos en situaciones repetitivas, a veces nos gusta maldecir de lo que Dios está haciendo, aunque a veces no se lo decimos directamente a Dios, pero eso es lo que estamos haciendo. Mire, yo tengo un trabajo que es muy repetitivo, es atención al cliente, es muy repetitivo y hace muchas cosas. Y una vez le pregunté al Señor: Dios, ¿cuál es tu plan aquí? A veces yo veo que hago demasiadas cosas, Señor, y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y vino una palabra de Dios a mi vida que cayó definitivamente mis quejas cuando yo se las colocaba al Señor. Y Él me decía: lo que pasa es que estoy tratando tu corazón y necesito que seas fiel en esto para que no tenga que corregirte más adelante y se detenga tu proceso. Definitivamente es posible que hay personas que estén en la misma situación en este momento. Están aburridos con su trabajo, están cansados de estar haciendo lo mismo, están pidiéndole al Señor y el Señor no hace absolutamente nada. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Sé fiel en la etapa que estás pasando. No maldigas lo que está pasando en estos momentos. Es la voluntad de Dios que en este momento estés haciendo lo que estás haciendo,
Y mire, quiero que veamos algo lo que dice la palabra del Señor. En el primer libro de Corintios, capítulo 7, frente a este tema. Primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 20, dice lo siguiente: cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Mire, tal vez hay más para ti, y créeme que es lo más probable de que así sea. Pero la voluntad de Dios, que trabajes duro y con entusiasmo en tu trabajo actual, es sencillamente la voluntad de Dios. Dios, cuando sea el momento, te va a abrir la puerta que tú necesites, y cuando tú la veas, la vas a poder identificar de una manera que no te vas a poder equivocar. Se lo digo con todo el corazón, porque sé que es vivir en ese proceso del Señor. Sé que es cansarse de un proceso de estar repitiendo cada vez lo mismo, y a veces no ver absolutamente nada. Le digo con todo el corazón, es la voluntad de Dios lo que usted está haciendo ahora. Así que espere el tiempo perfecto del Señor. Espere que el Señor le abra la puerta. No intente abrirla a usted, porque se va a meter en otro camino completamente diferente. Así que téngalo bien claro, es la voluntad de Dios lo que usted está haciendo en estos momentos. Número 4, en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, ahí nos va a dar una enseñanza muy buena nuestro Señor. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor. Amada iglesia, es la voluntad del Señor elegir vivir dentro de las fronteras que Dios puso para nuestra sexualidad. Quiero repetírselo porque es algo muy importante. Es la voluntad de Dios elegir vivir dentro de las fronteras que Dios puso para nuestra sexualidad. Mi amado hermano, debemos aceptar el hecho de que Dios es más inteligente que nosotros. Y lo que Él puso como fronteras en nuestra sexualidad, lo hace por nuestro propio bien. Mire, en mi familia, de papá y mamá, somos 5 hombres. Nosotros los hombres podemos decir que tenemos, entre comillas, una mayor libertad que las mujeres. En nuestra casa, nosotros teníamos mi papá puso una regla de que aunque éramos hombres, nosotros no podíamos llegar a más de las 11, o sea, el límite para llegar a nuestra casa era a las 11 de la noche. De ahí no podíamos pasar. Mi hermano mayor era uno de los pocos que cumplía esa orden que mi papá daba. Mi hermano era una de las personas que le gustaba bastante la rumba, y era una de las personas que llegaba fácilmente a las 3, 4 de la mañana sin ningún tipo de problema. Y él pensaba que muchas veces mi papá no se daba cuenta de esas cosas. ¿Qué hacía mi papá? Mi papá era un hombre que él trabajaba y se levantaba muy temprano. Él se levantaba como a las 3 de la mañana y salía a trabajar a las 4. Mi papá se daba cuenta de eso. Y mi papá no era de las personas que sencillamente, bueno, acabó de llegar y vamos a dejarlo. No, él sabía que había llegado, con mayor razón vamos a trabajar. Lo cogía, lo llamaba, y usted sabe lo difícil que es trabajar sin uno dormir. Sencillamente él no lo hacía con el fin de hacerle una maldad a mi hermano, sino porque él quería que entendiera que sencillamente la regla estaba dada, era para protegerlo. Nosotros conocimos o tuvimos muchos amigos que desafortunadamente en sus casas no habían esa regla, y cayeron muchos en droga, en alcoholismo,
Y muchos murieron desafortunadamente porque no cumplieron esa regla. Mire, hoy en día desafortunadamente en el mundo que estamos viviendo hay muy pocas reglas de límite en nuestras casas. Hay mucha libertad porque sencillamente nosotros debemos dejar desarrollar la personalidad de nuestros hijos y ponerle límite a nuestros hijos. Sencillamente para los psicólogos no es lo correcto. Eso dicen ellos. Saben, hay algunos papás que dicen: yo no soy tan fanático sencillamente, y yo dejo que mi hijo se acueste con su novia sencillamente para que sea un macho. Y a veces nosotros como papá no nos damos cuenta que ahí no terminan las cosas. Esa conducta se va a seguir repitiendo, y lo que vamos a lograr ver es parte de la sociedad que sencillamente en la que estamos viviendo hoy. Cada quien cambia cuantas veces quiera, cada quien hace lo que quiera, aun si está un matrimonio es simplemente un papel. Sencillamente, si a mí no me gustó en 6 meses, chao pescado. No hay decisión de límite en ninguna de las cosas. Y a veces una de las cosas que nos cuesta a nosotros como hombres cada día es enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Mire, yo le coloco el ejemplo. Como les decía, yo trabajo en servicio al cliente y tengo que interactuar necesariamente con las personas, acercarme, hablar, conversar con las personas. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones me ha tocado ser grosero con ciertas personas, porque a veces aparentemente un buenos días quiere terminar en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, me he visto enrollado en muchas situaciones cuando comienzan. Por ejemplo, yo tengo tuve la herencia de tener canas tan temprano, y me he encontrado en la situación de encontrarme con personas y con clientes de que me saludan y lo primero que me dicen: qué canas tan hermosas. Y comienzan por ahí, y a veces uno le toca ponerse frío y quieto, sencillamente porque ya las conversaciones comienzan a ponerse mucho más sencillamente profundas, y la verdad uno a veces tiene que portarse grosero porque sencillamente yo pienso no solamente en la oportunidad, sino que pienso también Sí. Bueno, como les decía, a veces ese tipo de oportunidades se ha presentado. Y la verdad me ha tocado tomar decisiones así porque uno a veces, por uno tratar de servir mejor, a veces malinterpretan las cosas. Y uno a veces como hombre se encuentra en ese tipo de situaciones. Y créanme, no es que uno no sienta, no es que sencillamente uno sea el hombre más santo de este mundo. Y créanme, no han sido mujeres feas, no han sido personas que uno dice que uno las ve. Son decisiones que a uno le ha tocado tomar duras, sencillamente porque de verdad uno quiere servirle al Señor, quiere amar al Señor, y de verdad uno no quiere fallarle. Mire, yo no sé de pronto cuál sea tu debilidad, pero quiero decirte con todo el corazón, Dios quiere que nosotros vivamos dentro de esas fronteras. Es mucho mejor para nosotros. Y Dios a veces, para ayudarnos, Dios nos provee de herramientas sencillamente que Él nos da en su palabra, y a veces nosotros no las queremos utilizar. El quinto punto vamos a buscarlo en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así: da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, es la voluntad de Dios de que nosotros siempre estemos agradecidos en todo. Y yo sé que es posible de que esto ya ha sido masticado en nuestra vida, pero a veces nosotros no lo practicamos y no lo entendemos, que eso es la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Eso es una voluntad revelada para que nosotros la practiquemos. Mire, no importa la circunstancia en que nosotros estemos viviendo, sea escasez, dolor, lo importante es que nosotros seamos agradecidos. Aprendamos a agradecer. Aprendamos a entrar cada mañana a adorar al Señor siendo agradecidos. Y ya para terminar, vamos a leer en segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Punto 6, y creo yo que reúne todo de lo que hemos hablado. Es la voluntad de Dios en que siempre tú y yo nos volvamos a Él, sea cual sea el problema que hayamos tenido. Es la voluntad del Señor que tú y yo nos volvamos siempre a Él. Y es algo que debemos nosotros tener claro. A veces nosotros pensamos que si nosotros pecamos y vamos hacia el Señor, sencillamente Dios nos va a rechazar. Dios dice que Dios tarda sencillamente lo que nosotros nos merecemos, con el fin de que nosotros volvamos y nos arrepintamos a Él. ¿Sabe? No sé si usted logró ver la noticia que pasó y que tuvo un gran efecto en el mundo, que fue el accidente que hubo en Medellín con el avión del equipo de futbolista de Brasil, del Chapecoense. Una de las cosas que se pudieron encontrar en las investigaciones fue que el piloto no dio a la torre de control, no dio el mensaje de SOS, y ocurrió lo que nosotros ya sabemos. ¿Sabes? Hay muchas personas que, aunque son muy antiguas en el Evangelio, conocen bastante del Evangelio, pero no tienen en su corazón el reconocer que a veces, por muy viejos que nosotros seamos, necesitamos ayuda a veces en áreas que nosotros no podemos controlar. Nosotros a veces no mandamos el mensaje porque sencillamente nos parece o nos derrota el qué dirán, en vez de que nosotros podamos aceptar la mano de alguien que nos pueda ayudar. Ese piloto no decidió mandar esa palabra de SOS porque sencillamente lo iban a multar. Y mire toda la catástrofe que pasó. Dios te está diciendo con todo el corazón: yo estoy siempre dispuesto y tardo siempre mi venganza, mi deseo de corregirte, tardo todo eso con el fin de que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. No importa a Dios cuál sea nuestro pecado. No importa cuánto tiempo conozcas tú del Evangelio. Dios siempre va a extender su mano de misericordia para ayudarnos. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Dios siempre está esperando de nosotros que nos volvamos al arrepentimiento. Así que no te dejes llevar por aquella frase que dice que el que peca y reza empata. Ese es un dicho muy popular, pero lo único que busca es alejarnos más de Dios y decirnos que Dios no nos va a aceptar.
Yo quiero que ya para terminar cierres tus ojos por unos momentos y meditemos un poco en lo que el Señor nos ha hablado en esta noche. ¿Sabe? Es posiblemente que hace mucho tiempo tú no le saques tiempo a Dios. Es posible que tú no tengas ni siquiera una relación personal con Dios actualmente. Es posible que tú en estos momentos decidiste no servirle al Señor porque no quieres complicarte la vida, no quieres involucrarte en situaciones porque hay personas que te molestan, porque hay situaciones que no quieres involucrarte. Es posiblemente que estés trabajando a medias, sencillamente sin esforzarte porque estás cansado de todo lo que estás haciendo y no quieres seguir adelante. Es posiblemente que estés tratando de cruzar esas fronteras que el Señor nos ha puesto como límites en nuestra vida sexual. Es posible que no haya agradecimiento en tu corazón porque crees que todo lo has conseguido por tu mano y por eso has decidido no buscar más a Dios. Venimos a la iglesia sí porque me toca venir, pero sencillamente no tienes una relación personal con Dios. Yo quiero pedirte en este momento que si esa es tu condición, quiero que le pidas al Señor: Dios, dame una nueva oportunidad de poder estar contigo. Dame una nueva oportunidad de poder buscarte diariamente, de poder estar delante de ti, de poder adorarte, de poder ministrarte, Señor. Dame la oportunidad de poderte conocer mejor, Dios, y ayúdame en mi vida. De verdad, con todo el corazón te digo, Señor, yo te necesito en las áreas de mi corazón. Hay áreas que por más que me esfuerce, yo no las puedo cambiar, Señor. Yo te doy el permiso que tú las hagas. Y te pido que tú me ayudes en todo lo que hay en mi corazón, que tú has colocado, Señor, como meta para que mi vida pueda cumplir un propósito. Te pido en el nombre de Jesús que tú me puedas ministrar y me puedas guiar, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú has escuchado esta oración. Has escuchado la oración de cada hermano, Señor, pidiendo una nueva oportunidad, y yo creo que tú se la has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.